el tema de la noche es la persona y el derecho. Empiezo por citar el Evangelio de San Lucas. Un día entra nuestro Señor en la sinagoga de Cafarnaum, ve un hombre que tiene un brazo paralizado, entonces tú, ponte en el medio. Lo decía una persona que tenía un ascendente impresionante, porque no a cualquiera que le dice tú ponte en el medio se pone primero. Luego estaban así escribas y fariseos para ¿qué pasa? ¿No? Y el evangelista dice, era un día de sábado. Entonces nuestro Señor pregunta, pues bien, a ver, ¿es lícito o no es lícito curar a un hombre en día de sábado? Y todo el mundo callado. Y entonces San Lucas, que además es el evangelista de la mansuetudine de nuestro Señor, dice que lo miró con ira. Imaginaos que esto tendría que temblar. Y le dijo al tipo, extiende las manos. Claro, él la extendió y fue sanado. ¿Por qué he dicho esto? Bueno, vosotros sabéis que los fariseos y los escribas habían interpretado el Antiguo Testamento con una serie de normas que eran su creación. Y Cristo se lo dice, habéis llenado de preceptos humanos y lo que es divino, preceptos humanos y lo que es divino. Y una de estas normas era el sábado, que no se podía ir más que tantos pasos, no se podía hacer esto, no se podía había que comer esto, pero, ojo, porque todo lo que era egoísticamente por el bien de cada persona, eso sí se podía hacer. Por ejemplo, nuestro Señor dice, ¿quién es aquel que si le cae un sábado el asno en un pozo no lo saca? Y a este hijo que el demonio lo ha tenido paralizado no sé cuántos años, no se puede curar. Estábamos hablando aquí ahora que yo he leído bastante altos cargos, sobre todo militares, diciendo, pero bueno, aquí en la tragedia de Valencia teníamos que actuar antes. Bien, ese es el preámbulo. ¿Por qué? Porque hay un derecho positivo, que es la norma establecida por los organismos previstos en las distintas constituciones, sí la hay, porque a veces son normas que se ponen donde no hay una constitución. Y luego hay las normas que llamamos de derecho natural. Ese es un poquito el ambiente. Ahora voy a leer este texto que he preparado en septiembre. Y basando sobre qué? Sobre los apuntes de las clases de filosofía del derecho que nos dio en el curso 65-66 nuestro ilustre profesor, que además he descubierto que era también un asesor del anuario de Persona y Derecho de la Universidad de Navarra. Pero él era italiano y tal, era compañero de la universidad de mi padre, era un amigo de familia, pero era un filósofo personalista, ha sido para muchos años, a lo largo de muchos años, presidente de la Asociación Internacional de Jacques Maritain, era una persona estupenda. Bueno, son dos libros que yo he guardado siempre como oro en paño y que son la síntesis
de sus clases de filosofía del derecho en Florencia. Sí, perdón, pero no has dicho el nombre de este profesor. ¿Cómo? Que no he oído el nombre de este profesor. No lo he dicho, tiene razón. Se llama Sergio Cotta. Cotta, C-O-T-T-A, Sergio. Y fue medalla de plata para la resistencia en Italia. No, un personaje. Entonces, persona. Asumimos como definición de persona la estructura ontológica del hombre, como entidad sintética relacional. Entonces, el hombre tiene una estructura ontológica del ser suyo que se define como entidad sintética relacional, poniendo en evidencia que si es una síntesis es porque hay dos polos que hay que sintetizar en uno, pero que son básicamente relacionales. Es decir, el hombre, la persona humana, se distingue en primer lugar por su capacidad de convivir con otros. Para Søren Kierkegaard, el hombre es una síntesis del tiempo y la eternidad. Kierkegaard, que es un filósofo danés de la segunda mitad del siglo XIX, pues apuesta mucho sobre la existencia del hombre. Es un existencialista ante litteram, digamos. Y Romano Guardini, bueno, esto lo dice una síntesis del tiempo y la eternidad, que es una fórmula que está de acuerdo con la posición de Sant'Agostino. Y Romano Guardini vuelve a recoger esta idea de la síntesis entre eternidad y tiempo, que el hombre es capaz de entender que hay una eternidad, pero sabe que vive en el tiempo. Y esto le crea, Kierkegaard decía, una angustia. El personalista dice que crea una síntesis. Y esta síntesis, al final, pone al hombre en una situación de poder captar todo un universo, siendo consciente de sus limitaciones. Y de ahí surge el derecho. Entonces, necesidades existenciales fundamentales del sujeto, ¿cuáles son? Primero, liberar el essere con de su contradictoria posibilidad negativa. ¿Por qué? La coexistencia es problemática muchas veces. Y entonces, el derecho interviene para eliminar las fricciones. Las fricciones que se dan en la persona del hombre, la persona que tendencialmente es coexistencial, es decir, busca la coexistencia con el otro, pero la tiene problemático. Y ahí interviene el derecho. Ya veremos cómo. Luego, estas son, entonces, liberar el concepto de su contradictoria posibilidad negativa, toma determinaciones más concretas en la necesidad de la seguridad, la cooperación y la duración. Seguridad, cooperación, duración, que son los tres polos en los cuales el hombre vive esta síntesis, que en él es una tensión constante. Porque la seguridad, pues el hombre conoce muy bien que es un ser limitado y quiere seguridad. El hombre busca la cooperación de los otros hombres. ¿Por qué? Porque se da perfectamente cuenta que solo él no puede conseguir muchas cosas. La duración se encuentra limitado en el tiempo y entonces busca la forma para, ¿cómo se dice?, perpetuar sí mismo.
Y entonces de ahí viene que para la seguridad, con respecto a los demás, se busca la protección muy fuerte de la propiedad, cualquier tipo de propiedad, la propiedad material, la propiedad intelectual y la propiedad entendida como orden en el cual yo me encuentro en mi ambiente, básicamente la familia. La cooperación con otros, entonces hay fórmula de asociación. Cualquier asociación, cualquier club, cualquier partido político, pues es una fórmula para extender la capacidad del hombre en la cooperación. Y último, la duración a través de los demás, quiere decir, la sucesión. Si tú al hombre, como pues le pones unos impuestos muy fuertes sobre la sucesión, estás golpeando uno de sus derechos fundamentales, porque va contra la estructura del hombre. La estructura del hombre es la estructura bipolar, sintética, entre el tiempo y la eternidad. El hombre quiere transmitir su legado, que puede ser material o inmaterial, porque hay también una defensa de los bienes inmateriales. Estas instituciones se encuentran, bueno, la duración. Todo esto, quiere decir, esta seguridad, la cooperación, la propiedad, las asociaciones, se encuentran armonizados por la sentencia, cuya finalidad es decidir sobre la disputa, porque claro, en este ambiente surgen fricciones, y entonces ahí que interviene el juez, el árbitro, quien sea, pero encargado por la comunidad de ejercer el derecho y aplicarlo, con lo cual da seguridad a los contrincantes, digamos. Esas instituciones se encuentran transmitiendo el mismo significado, dando en la sociedad todo esto de la estructura, seguridad, la propiedad, se encuentran sea en las sociedades de alto nivel de desarrollo que en las primitiva. Con lo cual, esto ya te dice mucho, te dice que es algo que ha sido siempre presente en las sociedades humanas. Lo que une a estas instituciones en el tiempo y en el espacio y otorga carácter jurídico es el hecho de que están constituidas por normas de las que se derivan obligaciones y derechos. La función del derecho, la norma jurídica. Hemos hablado de norma. El análisis estructural del derecho confirma y clarifica lo que resulta de la experiencia concreta, del sentimiento común y de la reflexión de la filosofía clásica del derecho. Todo esto es un desarrollo muy lento, como veremos después, pero es fundamental, en el cual intervienen tres factores esenciales: la experiencia concreta, el sentimiento común, y ahí se habla también del bien común. El sentimiento común, que por ejemplo, un ejemplo del sentimiento común, ¿cuál es? Lo que los latinos decían, ad impossibilia nemo tenetur. Nadie está obligado a hacer las cosas imposibles. Otro, el inocente nunca puede ser penado. Es decir, no se puede cargar con una pena al inocente. Esto es de siempre y en cualquier sociedad. Y el que no lo hace es consciente que no lo hace. Tanto es así que tiene que intervenir con potestas, no con autoritas. Y ya entraremos en estos dos conceptos que son muy distintos. La potestad, que quiere decir actuar con la potencia, y el autoritas, que quiere decir autos, soy yo, el auto es la persona misma que actúa utilizando solo su capacidad de contacto con la gente.
que es muy importante. Y de hecho, si un sistema funciona solo sobre la potestas, antes o después se derrumba. Es necesaria una autoritas. Pero yo lo he hecho mucho más sintético, porque si no podemos estar una vida hablando, ¿eh? Entonces, el análisis estructural del derecho confirma y clarifica lo que resulta de la experiencia concreta, del sentimiento común, de la reflexión de la filosofía clásica del derecho. Porque, ojo, llevamos por lo menos 2500 años hablando de filosofía del derecho. Y hay siempre evoluciones y tal, como veremos un poquito. El derecho tiene su propia función específica, que no es en absoluto formal. El derecho, ¿cuál es la obligación, la tarea del derecho? Ser funcional a la estructura del hombre. Es decir, la norma jurídica es tal, y como tal es recibida por el hombre, si va a ayudar la estructura personal del hombre. La estructura ontológica, que hemos dicho que es esta síntesis bipolar. Entonces, si la norma ayuda al hombre a mantener su seguridad, a ampliar sus relaciones humanas, a perpetuar de alguna forma su persona, pues da en el clavo. Y entonces es percibida como autoritas del que la aplica. Si va contra, qué sé yo, la seguridad, lo puede hacer, y de hecho lo hay, pero necesita la potestas, necesita la fuerza, porque es contra la estructura ontológica del hombre romper su seguridad, ir contra su seguridad, ir contra su deseo de perpetuarse, ir contra su deseo de libertad de asociación, que son los tres fundamentales. El derecho tiene su propia función específica, que no es en absoluto formal, porque mira a la sustancia, al aspecto ontológico del hombre, la de implementar la legalidad universal de acuerdo con la justicia. Pero también sabemos que de este modo se realiza y garantiza una relación coexistencial abierta al hombre como tal. Quiere decir, si yo actúo a través establezco normas, apoyan siempre en la estructura ontológica del hombre, lo ayudo al hombre, lo ayudo en todas sus capacidades, y el hombre acepta ¿se puede decir buen grado? Sí, claro. Acepta de buen grado las normas. Eso significa que la distinción de los hombres según sus filiaciones étnicas o culturales, sus políticas o ideológicas, es el resultado de la cerrazón dentro de la particularidad de la entidad política. Pero por muy exaltada que esté por el patriotismo de las ideologías ocultas y por los sentimientos nacionales o de clase, no encuentra fundamento en la ley ni tiene derecho a superponerse a ella. ¿Qué quiere decir? Que toda norma puesta por satisfacer ideología, ¿cómo se dice?, prevalencia de una etnia sobre otra, de una política ideológica sobre otra, toda esta van contra la estructura ontológica del hombre. Lo limitan. Y como tales, antes o después, crean una reacción contraria, que puede tardar tiempo. Bastante tiempo en función de lo que Spinoza decía, la potencia del rey. Más potente es el rey, más tiempo pasa para que se dé cuenta
de la situación contraria a la libertad ontológica del hombre, pero más violento luego es el impacto. El rey, porque Spinoza, estamos hablando del siglo XVI, pensaba en esos términos. Nunca anteriormente había sido tan clara la prioridad de los derechos humanos sobre los del ciudadano, los primeros universales, los segundos particulares. Vamos a ver. Aquí entramos ya con la situación de los derechos humanos. Estos, como he dicho, han sido escritos en el 66, 65, 66. El libro se ha publicado la primera vez, me parece, en el 70, por ahí, cuando, aquí en España no, pero Alemania, Francia, Italia, estaban bajo el terror de una guerra con Rusia. Y ya sabíamos lo que había pasado con el nacionalsocialismo y con el comunismo, ya se sabía que había destrozado totalmente lo que era la libertad ontológica del hombre. Y se veía constantemente. Vamos, en el 56, la revolución de Budapest, en los años primeros de los 60, en Polonia, luego en Alemania, era un sinfín. Y vivíamos en el terror, y yo me lo recuerdo perfectamente. La regla, conforme a su condición trascendental, comporta el respeto al estatuto ontológico del hombre. El profesor Cotta insistía mucho en esto. Si tú defines, luego puedes discutirlo, dice no, para mí la persona humana no es esta, es otra cosa. Pero si tú aceptas de definir que la persona humana ha una estructura ontológica compuesta por una síntesis de bipolarismos, tú te encuentras con que las normas tienen que adecuarse a esta estructura humana. Porque a los animales no le hace falta ninguna ley. Tienen la ley natural, pero de su especie, digamos. Pero el hombre no. El hombre está en una sociedad, necesita la coexistencia, y esta coexistencia tiene que ser ordenada según la base ontológica del hombre. Porque si van en contra, pues es el caos. Esta regla discrimina, por tanto, y coordina las diferentes e incluso contradictorias posibilidades reales de la acción humana. Quiere decir, la acción humana, como hemos dicho, como es fruto de una bipolaridad, digamos, para extremizar, para hacerlo más gráfico, un ser y un no ser, es decir, ser amigo o ser enemigo, pues necesita que la norma intervenga a equilibrarlo, porque estos bipolarismos que la estructura ontológica del hombre sintetiza, pero existen y el hombre tiene que defenderse, o la sociedad tiene que defenderse de los que dan excesivo peso al egoísmo o al revés, a la sociedad contra el individuo, para mantener un equilibrio. Es bien sabido que el positivismo jurídico niega la existencia de tal derecho, o al menos su naturaleza jurídica real y efectiva. Vamos a ver, ¿qué es el derecho positivo? El derecho positivo es, según la visión clásica, digamos, y de la mayoría, el derecho positivo es el derecho que un legislador humano da, que viene aceptado más o menos, que viene aceptado de forma distinta, que puede ser democrática o impuesto por una dictadura, tranquilamente. Pero es un derecho positivo. Es un derecho que tiene una fórmula, que tiene una publicidad, a veces incluso no la tiene,
o, bueno, tiene una publicidad, tiene una aplicación que se garantiza a través de qué? De dos cosas, o de la autoritas o de la potestas, es decir, o de la fuerza o del convencimiento. A partir del Rinascimento, della Rinascenza del siglo XVI I, la idea que estuviera vigente un derecho natural va perdiendo peso. Pero a partir luego de la Escuela de Salamanca empieza a hablarse de los derechos fundamentales del hombre. Y entonces, ¿cómo se construyen estos? No es el rey que lo crea. Y será muy interesante el 16 de enero en el ciclo de Occidente que nos hable don Martín, ¿cómo se llama? Don José Carlos Martín, sobre la Escuela de Salamanca, el derecho. Porque es una pieza fundamental en la historia del derecho, la Escuela de Salamanca. Es importantísima. Pero bueno, está de moda diciendo, no, el derecho natural sí, es muy bonito, es un derecho ideal que no tiene práctica y tal. No es así. En primer lugar, porque critican que no hay un legislador natural. Todo lo que son ateos dicen, bueno, vosotros decís que hay un derecho natural porque hay los 10 mandamientos que un Dios ha dado. Pero el derecho natural no es esto. El derecho natural es el derecho que está en línea con la ontología del hombre. Y lo volvemos a decir. La ley natural es natural no porque sea decretada por una naturaleza legisladora, sino porque corresponde a la exigencia de coexistencialidad del estatuto ontológico del hombre. Son de hecho los hombres, cuidado, los que inventan la ley natural, pero según el significado etimológico de la palabra invención, derivada del latín invenire, quiere decir encontrar, quiere decir descubrir, ya que son los hombres los que encuentran, mediante el ejercicio de la razón cognitiva, la justificación de la norma para su funcionalidad a la coexistencia según la exigencia de su propia estructura ontológica. No sé si os queda claro. Quiere decir, el hombre descubre en sí mismo el derecho natural. Por eso dice que lo inventa, quiere decir, invenio, lo encuentro. Y luego da unos casos que son muy claros, muy importantes. Entonces, si esto es un derecho que ha sido encontrado, estudiado y sacado por el hombre, y es funcional a la forma coexistencial de la estructura ontológica del hombre, es un derecho positivo. Quiere decir, es el derecho positivo natural y es vigente. Mientras que los positivistas dicen que el derecho natural no es vigente, pues el Sergio Cotta que está diciendo que no, que es vigente, que es vigente. Porque de hecho, todas las normas que son funcionales a la coexistencia estructural del hombre, pues son derecho positivo. Y tienen vigencia y la tienen de la forma más alta, porque es la forma de la autoritas, que luego en muchos casos ha pasado a ser también de potestas, porque claro, cualquier Estado necesita un mínimo de orden y de tranquilidad. Y entonces garantiza con su potestad, con su fuerza,
una norma que en principio existe solo por autoritas. Pero la parte más importante no es la potestad, sino la autoritas. Lo tenéis un poquito, no sé si me explico bien, porque el defecto es mío. Es este tipo de invención la que califica a la ley como natural. La demostración de la funcionalidad de la convivencia es lo que califica a los enunciados prescriptivos simples como normas jurídicas, ya que los hace obligatorios. Es una consecuencia. Quiere decir que si yo tengo esta estructura ontológica y quiero vivir en un mundo coexistencial, tengo que asumir estas normas. Y yo soy el primero en criticar si estas normas son funcionales o no a estos objetivos. Los objetivos que son fundamentales para mí. Por lo tanto, hay que reconocer que la norma del derecho positivo, cuando no solo está formalmente establecida, sino justificada por su obligatoriedad, constituyen un derecho que es ciertamente positivo, pero bien puede llamarse derecho natural en vigor. Quiere decir, el Estado que emana formalmente una serie de normas que aceptan y no van en contra a la estructura ontológica del hombre, está haciendo una operación de legislación de derecho natural positivo vigente. Pero seguimos. De este modo, se supera la oposición teórica entre el derecho positivo y el derecho natural. Todavía se puede hablar de una ley positiva distinta de la natural, ojo, pero solo cuando se trata de una ley que, aunque formalmente correcta, no ha proporcionado una justificación adecuada. Quiere decir, eso lo hemos ya dicho, pero vamos, ad abundancia, es una ley que desde el punto de vista constitucional, normativas varias, está bien redactada, está prevista, pueden encajar en una constitución y tal, pero va contra la estructura ontológica del hombre. Esta ley es una ley de derecho positivo, pero no de derecho positivo natural. Y necesita, no le basta la autoritas, sino necesita la potestas. Está clarísimo. Porque es el sujeto mismo que dice, no, esto va contra mi ser, no puede ser. En este caso, esto es importante, se puede tener obediencia a la norma. Claro, si hay una obligación sustentada, apoyada por la metralleta, pues por supuesto que se puede obedecer, ¿no? Pero ya sea por temor a la sanción o como ha señalado San Tomás de Aquino, para evitar perturbaciones en el cuerpo social, es decir, por la necesidad de mantener un cierto orden. Es decir, yo encuentro muy injusto que me carguen los impuestos de lo que quieren poner del diésel. Bien, pero aguanto, porque no puedo ir por ahí disparando tiros porque me suben de 9 céntimos el costo del diésel. Ahora, esto es un absurdo, ¿no? Es magnificar una cosa, pero en muchas situaciones la gente aguanta. ¿Por qué? Porque la tranquilidad y un cierto orden son bienes muy importantes, sin los cuales el hombre, su estructura ontológica no puede funcionar. No vive sin orden y sin una mínima tranquilidad, no vive. Por eso aguanta, pero hasta un límite. Y este límite depende, no es
no es, ¿cómo se dice? No es prevedible, va en función de demasiadas cosas. Y la cultura es una de ellas, la más importante. La ley natural es a menudo presentada por partidarios y detractores como un sistema universal e inmutable ab eterno. Este es un tema muy importante también. Es decir, cuando uno piensa en la ley natural, dice, ah, sí, sí, es algo eterno. Entonces, todos los cambios, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Dice, no puede ser la ley natural. Pero, especialmente en nuestro tiempo, también se ha afirmado que la ley natural es de contenido variable o está conectada con la historicidad. Vale la pena recordar que aquí cita distintos autores y tal, pero es inútil que os diga que sea Stamler más bien que Kaufmann. Vale la pena recordar que ya para San Agustín, el del libre arbitrio, está completamente en conformidad con la inmutable lex eterna, que las leyes y las instituciones cambian porque cambian las circunstancias temporales. Es decir, que para también la doctrina clásica cristiana, la ley natural puede tener algunas variaciones, porque las circunstancias históricas cambian. Vamos a aclarar el tema. Existen dos tipos de normas en función del contexto coexistencial al que se refieren. La particular es relativa, como en los casos de la obediencia de los súbditos a la regla de la amistad y de los ciudadanos a las leyes del Estado. Y el universal y absoluto, como el caso de respeto a los inocentes. Sin embargo, con vista a su extensión, la norma justificada de la primera manera puede clasificarse como una ley natural particular en vigor. La justificada de la segunda manera como ley natural universal en vigor. ¿Qué quiere decir? Que en función del tiempo y del espacio hay normas de derecho natural aplicada en un cierto ambiente, en una cierta cultura, en un cierto estado y tal, que en otro estado no valen. Y estas son válidas, pero en el otro estado no. Luego hay otras que son válidas, sea en cualquier tiempo, sea en todo el espacio. Y te cita la protección del inocente. El inocente, en cualquier momento y en cualquier lugar, está protegido en su inocencia, en teoría, porque luego hay la famosa metralleta, pero vamos, esto se nota inmediatamente. Vamos a una norma, bueno, todas las dictaduras fuerzan mucho el derecho natural, porque cuando los romanos, como he dicho antes, decían que a las cosas imposibles nadie está obligado, pues la dictadura te obligan. Pero te obligan ¿cómo? Con la metralleta. Al extremo es esto, con el Gulag, con el campo de concentración. Es que no hay otra fórmula. ¿Quién era? Solzhenitsyn, que decía que una dictadura empieza con la mentira. Pero la mentira, los hombres, antes o después se la descubren y saben que aquel gobierno le está mintiendo. Y el gobierno entiende a saber que los ciudadanos saben que él le está mintiendo. ¿Y cómo pasa de este desarrollo tan adverso para sí? Con la fuerza. Quiere decir, llega un momento cuando está saturada la política de mentira que el gobierno para perpetrarse necesita la violencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que va contra la estructura ontológica del hombre. Porque tiene que emplear la violencia, no hay forma. Ok.
es necesario tener en cuenta no solo la dimensión de la extensión, sino también la de la temporalidad, ya que el hombre, si es una síntesis de lo finito y lo infinito, es por esta misma razón una síntesis de lo contingente y lo eterno. Bueno, aquí tengo una situación. Desde este punto de vista, es una ley natural histórica vigente cuando se refiere a contextos coexistenciales históricamente determinados. ¿Está claro? Una ley natural en vigor que es inmutable cuando la referencia una ley natural en vigor que es inmutable cuando la referencia es la estructura ontológica que es inmutable. La estructura ontológica del hombre es inmutable, porque si mutara ya no sería un hombre. Y por eso lo que dicen, bueno, no entramos en tantas cosas que si no, pero es muy importante. Y entonces, ¿qué se concluye? Que solo una ley que es universal e inmutable puede ser calificada como una ley natural absoluta en vigor. Entonces, la ley natural absoluta es, digamos, la ley de máxima categoría y la que más tiene el cuidado del ser, de la ontología, de la estructura ontológica del hombre. Y contra esta ley hay una frase de los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo se convierte y lo llevan a Antioquía, ¿no? Y ahí encuentra a Ananías, y Dios avisa a Ananías, dice, te va a venir un tal Pablo que sea como, dice, pero esto es un bribón, está perseguitando los cristianos. Dice, sí, le dice Dios, sí, pero ya se enterará de lo que le va a costar. Dice, ya tendrá que combatir contra este agujón. Buenas tardes. Y bueno, así es para las dictaduras que antes o después encuentran esta limitación tremenda, incita, ¿se dice incita o se cambia el acento? No sé. Incita en el ser humano. Incide. No, que es connatural al hombre. Incita es introducida. Intrínseca. Es una traducción exacta, es intrínseca. Cabe señalar que este último tampoco, quiere decir, el derecho natural, universal e inmutable, este último tampoco escapa a la invención humana, en el sentido aclarado antes, al hombre que busca, con la aplicación de su inteligencia y tal, busca de afinar cuáles son las normas que más son coherentes con su estructura ontológica. El desvelamiento de la verdad ontológica latente, que puede requerir un largo proceso de inteligencia y experiencia para pasar de la intuición imprecisa a claridad del concepto. Es decir, que hay intuiciones en la historia, y luego ponemos un caso eclatante, pero que antes de llegar a ser un concepto claro, pues tardan siglos, milenios. Es increíble. Y luego haremos el ejemplo. Prueba de ello es la laboriosa determinación del derecho fundamental del hombre a ser reconocido en conformidad con la igualdad ontológica estructural como individuo humano. Repito, la prueba de esta elaboración
que desde una intuición llega a un concepto claro, es la laboriosa determinación del derecho fundamental del hombre a ser reconocido en conformidad con la igualdad ontológica estructural como individuo humano. Es decir, el individuo humano es igual entre todos los individuos humanos. Pero a llegar a esto hemos tardado milenios. Porque más allá de todo sentido de persona, es decir, más allá de sus aspectos empíricos contingentes, porque si uno es negro, porque si uno es mujer, si otro es un hombre, si es chino, si es... Esto es un aspecto contingente, pero la realidad del ser humano supera esta contingencia. El hombre, como esta es una situación sentido de persona, que es una traducción que no me convence, pero es sacado de la carta a los romanos, cuando dice, no hace acepción de personas. ¿Se puede decir así? Bien, San Pablo en los romanos dice, no hacer acepción de personas, quiere decir que todos somos iguales. Y de hecho dice, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay mujer, todos somos iguales desde el punto de vista de la estructura ontológica. Consideramos el caso de la esclavitud, ese es típico. Durante mucho tiempo en la antigüedad, la posición del esclavo permaneció teóricamente incierta entre la convicción de su condición natural de su hombre, que no fuera un hombre completo, que era un ser inferior, y el reconocimiento de su humanidad natural, que es decir, oscilaba entre que fuera un ser inferior y un hombre que sí la tenía la natura humana, pero la había perdida porque alguien le había salvado la vida y se le había hecho esclavo. Ese es el concepto. ¿Está claro? José está perdido. Estaba pensando porque es que son... la pregunta que te voy a hacer después. Después, si queréis, os lo envío, así que podéis pensar. No, pero es que no llego a comprenderlo todo y estaba pensando en alguna cosa que te voy a preguntar. Uno no es esclavo, se convierte en un esclavo cuando al vencido en la guerra se le da la gracia de la vida. Esta es la filosofía, es lo que dice Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles en la política dice esto. Séneca, en cambio, ya va bastante más adelante, han pasado 4 siglos, reconoce la humanidad natural del esclavo. Que es un paso muy importante. Gayo, un gran jurista romano del segundo siglo, entonces 2 siglos después de Séneca, ¿qué dice? Lo califica como persona, como hombre libre. Fijaos, ya llegamos con un... y aquí es evidente, bueno, lo que se dice después. Dice, pero la cuestión teórica llega a una clarificación definitiva con el cristianismo, a través de la revelación de la fraternidad originaria y permanente entre esclavo y libre. San Pablo a los Gálatas, Colosenses, Filemón, donde el esclavo es llamado significativamente hermano y según la carne y según el Señor. Es decir, en San Pablo, ojo, porque en San Pablo el término carne, sarx en griego, es el cuerpo completo, incluso el ánima. Entonces San Pablo dice, sea según la carne, quiere decir el cuerpo con su alma, pero el alma no es el espíritu para San Pablo, cuidado, que para el Señor, quiere decir que para Dios, el esclavo y el hombre libre tienen la misma dignidad. Y este es el apogeo del desarrollo del concepto de esclavitud y de persona libre. Desde Aristóteles,
cuarto siglo antes de Cristo, que luego se rende, porque esto llega a decirlo San Pablo, pero hasta que no se pone en práctica, fijaos que los primeros a prohibir en su territorio la compra-venta de esclavos fueron los venecianos con un decreto del doge, que era, no me recuerdo cuál, pero en el 899. Y tenemos que llegar a la reina Isabel de España para que se establezca que los indios son hombres con todos los derechos. Y luego, sobre la base del testamento de doña Isabel, se desarrolla la filosofía jurídica de la Escuela de Salamanca. Es decir, que la idea la tuvo en mente la reina Isabel por católica, por muy cristiana. Y lo sabemos que era muy cristiana. Hombre, está abierto su proceso de canonización y espero que verlo. Por eso decía que el tema de Valencia, si uno lo interpreta a la luz de esto, claramente ha habido una actuación en contra de la seguridad ontológica del hombre. Y ¿cómo se dice?, pasarse la bola uno al otro, era en contra del verdadero derecho natural. Se puede curar en sábado, hay que curar en sábado. Y entonces no hace falta la alarma de nivel 3, 1 o lo que pasa. Ha pasado esto y libera la fuerza para hacerlo. Y no que me lo pidan. Porque uno es presidente no porque los demás le pidan. Él está obligado a. Es un servidor, no es uno que otorga beneficios, distintas y distantes. Bueno, that's all. Repito, el que quiere, pues le envío el texto, y el que no quiere, se... Y ahora abrimos la botella. No, ya va por una Fíjate, estoy de acuerdo contigo, inclusive has aclarado muy bien la parte del derecho natural, porque yo no estaba tan convencido de eso, porque una cosa es querer crear lo que existe, otra cosa es que puede existir. Yo tengo mi duda, mi creencia, que para que esos derechos realmente existan, hace falta la fuerza. ¿Hace falta? La fuerza. La imposición con la fuerza. O sea, mi derecho a la vida existe, pero si yo no tengo fuerza, o alguien o el sistema, para que me la garantice, pierdo el derecho. No es un derecho. O sea, en todo esto, y se ve todavía hoy, si no hay fuerza, en el buen sentido de la aplicación, no hay un derecho realmente efectivo. Y cuando hay mucha fuerza, hay cualquier derecho que yo pueda imponer. O sea, tiene sus limitaciones. Pero el derecho, digamos, vamos a llamarlo bueno, necesita también de la fuerza, forzosamente. En la filosofía cristiana siempre se ha aceptado que el Estado tenga el monopolio de la fuerza. Justo por esto. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay ladrones, hay delincuentes y hay que bloquearlo. Y luego, para que el ejercicio de un bien como el derecho funcional a la estructura del hombre esté garantizado. Pero, ojo, porque siempre es el hombre que atribuye autoridad al Estado y le permite el utilizo de la fuerza porque ve que está utilizada en función de la defensa de su estructura ontológica. Entonces, claro que hace falta la utilización de la fuerza, como hace falta la utilización del juez, porque no somos ángeles, ni mucho menos.
Máximo, ya como te decía antes me No, perdí. más alto porque estoy cansado y sordo. No, que como te decía antes, en algunos aspectos estoy perdido porque realmente soy un neófito y la pregunta que voy a hacer pues puede ser un poco temeraria. Pero yo veo un poco complicado la definición que ha seguido de estos autores de la persona. La veo demasiado complicada y además basada en esa estructura ontológica, dualista, que si cambia, o sea, ¿de dónde esa definición es a priorística? Es decir, no hay una demostración. Es como si te pones a observar la persona, sí, pues hay una dualidad. Bueno, bien. Yo prefiero ver mucho más sencillo la persona humana como una criatura que es libre e inteligente. Y es relacional, y está en el tiempo y todo eso. Y es relacional, es decir, se relaciona con otras personas necesariamente, porque no ha sido creada sola, ha sido creada para amar a otras personas, ¿se entiende? Entonces dice libre, inteligente y relacional. Irracional y relacional. 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 Sí, que se relaciona necesariamente porque va a habitar en un mundo. Entonces, la ley natural prefiero verla dentro de hasta donde llego, porque llegaré muy corto. Prefiero verla como el anterior, en cierta manera, es algo que se refiere a la esencia de la persona, es decir, la ley natural es lo que has dicho. A la estructura ontológica. A la estructura ontológica, pero esa ley natural es lo que refleja el ser de la persona, como bien has dicho. Pero no sé, creo que habéis empleado unos términos un poco... Pero hay una cosa que o sea, todos esos razonamientos se caen, bajo mi punto de vista, si no se hace una relación al creador. No es religión, es ley natural. La primera ley natural es... Sí, ¿Cómo sí. no? La estructura ontológica, ahí entramos en la pura metafísica y teología. ¿Quién me la da? El ser. ¿Eh? El ser el ser no te lo da uno mismo, No, te lo da alguien. El creador. El creador. Claro, lógico. Ya está, pues el creador es el que ha creado la ley natural también. Por eso Entonces, San Pablo al final dice que somos todos hijos de Dios. claro, Quiere decir, todos creados. sí. Creados con una concreta estructura ontológica. Y cuando tú dices que el hombre tiene que ser ¿libre de quién y de qué? Libre. ¿Cómo es tu interpretación de esa libertad? ¿De quién y de qué? Pues libre en el sentido de que el hombre actúa por propia iniciativa y puede actuar a diferencia de Dios que actúa y todo lo puede. El hombre no lo puede todo. Puede crear muchas cosas, pero hay cosas que aunque las quiera no las puede. Y además, dada su limitación, porque si fuera Dios todo lo que querría sería bueno, necesariamente. Pero la criatura en cuanto tal es limitada y puede querer, tiene el privilegio de querer cosas que son malas. Es decir, malas en el sentido de que hacen mal a su persona o a otra persona. O sea que la limitación se la impone el otro hombre. La limitación se le impone es que el orden que ha creado Dios de las cosas, ese orden, no puedes ir contra él. Porque puedes ir contra él, Sí, pero puedes. haciendo el mal. Pero puedes. Pero puedes. Tu libertad depende de lo malo que actúe, vamos a decir, el otro hombre. El hombre es responsable. Lo que Puede quiero actuar mal hacer y ser entender responsable de es que la las libertad no es absoluta. La libertad realmente hay que No, ganarse no es y hay que absoluta. transarse. No es porque absoluta. Por eso mi libertad se llega determina- hasta donde determina empieza la una tuya. cosa, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. la libertad es Por relativa. eso ¿no? es una un concepto que tener a cuidado. la otra, sino Es una síntesis de la coexistencia entre distintos sujetos. Y en el hombre esta bipolaridad se nota, porque el hombre es perfectamente consciente de que él quiere ser libre, pero está constantemente limitado. La libertad es un pacto, es una ley.
O sea, es un pacto, mejor dicho. No, Es un pacto. no. La libertad es una cosa intrínseca al hombre. Lo que pasa es que el hombre, como es un ser limitado, a veces no sabe hacer uso correcto de esa libertad que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque es un hombre, es un ser muy limitado y dependiendo de las circunstancias de su educación, por ejemplo, yo qué sé, pues hace un mal uso de esa libertad. Entonces, como el hombre es limitado y a veces puede ser malo y puede hacer daño al otro, claro, hace falta el derecho. El derecho necesita la fuerza a veces. El derecho necesita la fuerza. El derecho tiene que ser, cuando yo estudié derecho, es una de las rasgos del derecho es que tiene que ser coercitivo. Si no es coercitivo, ya no es derecho. Tiene que tener, no es algo que la gente sepa que es obligatorio de seguir. Tiene que ser coercitivo. El derecho tiene que ser justo. Sí, claro, pero también coercitivo. Espera. Si no... No, espera. Sí, el derecho tiene que ser justo. Una segunda consecuencia. Una segunda consecuencia, digamos una segunda consecuencia, pero es necesaria, ¿eh? Si no, no vale para nada. No, pero no es intrínseca al derecho. Sí. Espera un momento. El derecho tiene que ser justo. Esta justicia, el hombre la recibe o no la recibe en función del análisis de su estructura ontológica. Si nota que no es funcional a su estructura ontológica, entonces hay una crisis por la cual interviene el juez. El juez que interviene es libre en función del ordenamiento jurídico decidir y tal, pero puede apelar al Estado. Y por eso el Estado está al servicio de la justicia y al servicio del ciudadano, para garantizar la justicia. Pero la justicia en sí, la única fuerza que tiene es la garantía de ser justa. Quiere decir, conforme a la ontología, a la estructura ontológica del hombre. Sí, pero el ciudadano normal y corriente, el administrado, como se llamaría, o el ciudadano, para que perciba que una norma jurídica, es porque percibe que es una norma que le obliga, es coercitiva, es obligatoria. Sí. Y si no, que luego la cumpla o no la cumpla, eso es otra cosa. Pero tiene que saber de que es una norma. Sí, pero esto, vamos a ver, una norma puede ser obligatoria sin apoyo de la fuerza. Eso no quiere decir que sea justa o no sea justa, puede ser injusta perfectamente. No, entonces no es obligatoria. Claro, que no, sí es obligatoria. En base a la protesta, sí, de acuerdo, pero es obligatoria. Lo estamos viendo sí, sobre las sucesiones, ella parece injusto y es obligatorio. Y es obligatorio. Sí, pero ahí está el punto clave que la estructura pública que rende obligatoria una norma injusta se está quitando el suelo de los pies. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sabemos. Pero es autodestructiva para el Estado. Sí, totalmente. Eso, sí, totalmente. Es decir, vamos a ver, aquí estamos hablando de filosofía del derecho, no estamos hablando de derecho procesual o penal o lo que sea. Que es otra fase. Sí. Pero el concepto es esto, que luego para proteger vamos a ver, muy importante es la idea de la función de la norma. Si una norma establecida para la coexistencia no consigue desarrollar esta función, interviene la coercición. Sí. La coercición interviene, pero tiene una serie de equilibrios para intervenir, para no herir el hombre, porque el hombre tiene que ser protegido de
O sea, aquí entra el concepto de la subsidiariedad. El hombre no puede garantizar a sí mismo, ¿no?, que es la eficacia de la ley. Y entonces demanda al Estado el intervento a través del juez antes y luego de la fuerza, el intervento para garantizar la aplicación de la ley. Eso es. Sí, claro, en eso estamos de acuerdo, totalmente, sí. Pero si una norma es injusta, desde el punto de vista estructural de la ontología del hombre, ¿no?, se va, en italiano se diría erodere, se va desgastando la autoridad del que la manda. Sí, a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo, no se ve que ha sido... ¿Por qué ha caído la Unión Soviética? Todas las dictaduras han caído, todas. ¿Cuándo? Con más tiempo o menos tiempo, pero todas han caído. Todas. Quiere decir que tienen en sí un problema que tienen mucho, pero uno de los problemas es esto. Ahora, no es automático, ni mucho menos. No, claro, por supuesto que no es automático. Para eso está el juez, para aplicar la ley. Sí. Y el juez sabe perfectamente de que también es una persona limitada y hace lo que puede en base a su conocimiento o a su buen hacer, en fin, como dice o a su maldad. El Código Civil, a su la analogía y todo eso. Pero la persona sabe perfectamente, el administrado sabe perfectamente de que la ley es obligatoria y que si no la cumple se atiene a la consecuencia, aparte de que sea justa o no sea justa. Hay muchas leyes que son injustas, sobre todo últimamente en España muchísimas leyes son injustas. Aquí tenemos un montón de gente de injustas y estamos viendo la forma y otra bueno, pero por eso y el asunto de la interpretabilidad de la ley es que una cosa, los que somos, digamos, de mente cuadriculada porque somos de ciencias y técnicos, pues muchas veces nos sorprende la interpretabilidad, la posibilidad de interpretación de la ley, que una misma ley, un juez la interpreta de una forma y el otro tiene otros matices que considerar. Yo recuerdo una de las veces, y no era lo que te iba a preguntar, pero bueno, ha salido al hilo de lo que has dicho, que hablando con un amigo juez y con un amigo abogado en una tertulia, yo soy totalmente ajeno a las leyes, ¿no?, al derecho, no tengo lo que vas oyendo por ahí de gente que sabe, ¿no? Pero que se podían dar las circunstancias llegando al extremo, que muchas veces hay que llegar al extremo para entender las cosas, aunque sea una burrada, que un mismo juez, con un mismo caso, con un mismo fiscal y con un mismo abogado, dependiendo del día, a lo mejor la sentencia es diferente. Eso puede pasar en derecho. Sí, hombre, claro. Que en matemáticas no pasa, pero en derecho sí puede pasar. Entonces, a los que somos ajenos al derecho, nos cuesta. Las discusiones de matemáticas son cortas. Sí, claro. Filosóficas son... Claro. Pero yo te iba a preguntar, tú que has hablado del derecho natural, para los que somos legos en derecho, yo lo asimilo con el sentido común, ¿no? En definitiva, el derecho, la práctica del derecho natural es el sentido común que llevamos innato, intrínseco, ¿no? Bueno, la persona, es parte de tu estructura ontológica. Claro. Eso sin duda. Sí. Pero un poco más en eso, por el ejemplo que estás diciendo de lo de Valencia. De Valencia. Las autoridades no actúan y salió la gente a ayudar. O sea, estamos viendo el buen samaritano. O sea, es un deber ayudar. Es una ley natural. Si no ves la ayuda... Y digo, ¿cómo se pierde el camino? ¿Qué está pasando? O sea, al no entrar la ayuda oficial, entra la ayuda natural. Hay más cosas. Y es lo que está pasando. No vamos a abrirlo todo, porque el chorizo y eso lo dejo cerrado porque puede conservar. Es lo que está dentro de la ley natural. El chocolate, sí, sácalo. Pongo en un platito, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde pongo el chocolate? Copitas estas. Y las patatitas fritas. Hemos visto estos días, ayer sin ir más lejos, hemos visto las dos figuras de la protesta retórica. El sinvergüenza que se fue
abusa de la potestad, quien tiene ninguna autoridad, y el que se queda con la persona no, es lo contrario, no tiene potestad, independientemente de Pero tiene autoridad y si no tiene autoridad, y se la ha ganado. y se la gana. Pero es así, ¿no? Cuando ha sido uno de los exámenes que mejor me salió, porque me gustaba. Pero luego, y hace 3 años más o menos, he vuelto a estudiar estos textos, porque esta es una síntesis, muy síntesis, porque uno son 300 y pico páginas y otro más corto, 151. Pero es que te convencen mucho. Lástima que, claro, están en italiano y traducirlo no me meto a traducirlo. Demasiado. No, y luego ¿para qué? Ya he hecho trabajo de traducción y me ha costado un montón. No, por el tiempo si la quieres hacer bien. Porque si tú haces una traducción utilizando Google o otra inteligencia artificial y tal, ya la hacen muy bien, pero al final tienes que volverle a poner mano. Porque por las cosas que se decían, que hay tantas pequeñas diferencias y además tiene que ser uno que haya estudiado mucho el tema, porque si no, y entonces volver a estudiar todo en serio y tal, no. Eso es. Bueno, ya no grabáis, ¿no? Porque es contra la estructura ontológica.